Bueno, muy bien. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia, por esta dispensación que pone delante de nosotros para seguir siendo educados en, en su cultura. Eh, ¿Y cuál es su cultura? La cultura del reino. Una de las mayores virtudes que definitivamente ha desarrollado el pueblo de Dios y que le ha caracterizado y le ha llevado a ser hasta el día de hoy un pueblo absolutamente distinto de cualquier otro pueblo. Es su herencia cultural, es un pueblo que claramente, asediado por la secularización eh, que está enfrentando este mundo, que viene enfrentando este mundo desde hace ya siglos, y del cual Israel obviamente no escapa a esa realidad. Pero de la misma manera uno debe de reconocer eh, cómo es un pueblo que ha sabido perpetuar su historia, heredar su cultura a lo largo de las generaciones, algo que yo creo que ningún otro pueblo lo ha hecho con el acierto, con la bondad y con la riqueza que lo ha hecho Israel. Eh, Más allá de las distintas definiciones que uno pueda llegar a tener o aceptar por cultura, eh, porque cultura, por una definición muy práctica, es todo aquello a lo cual le hacemos culto. Y, y nunca está de más decir que esa cultura que Israel ha venido heredando, trasladando, trabajando de generación en generación, eh, está íntimamente ligada con sus principios. Y cuando digo con sus principios, lo digo a cabalidad, ¿verdad? Porque desde el principio Israel ha sido concebida por el cielo, conceptualizada por Dios y escogida por el cielo para que sea un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo señalado. Además está decir que a partir de Yehoshua nosotros somos la Israel espiritual. Y, y nunca está de más decir que el Israel geográfico y el Israel histórico y el Israel de hoy, a pesar de los pesares, a pesar de que claramente no es el Israel de los tiempos de Yehoshua, aunque nunca escapa nada a los tiempos eternos, y todo está bajo la soberanía y el señorío de nuestro Padre Celestial, no deja de ser Israel un reloj muy preciso a la hora de señalar cuáles son los eventos proféticos, en qué mojón de la vida nos encontramos, las santas convocatorias que el pueblo del Eterno celebra y que a partir de eh, eh, bueno, de un movimiento que se ha establecido desde hace ya un par de décadas, llamado las raíces hebreas, que ha venido permeando fortalezas mentales, del cual hay que tener mucho cuidado, porque del establecer las raíces hebreas al judaizarse hay un hilo muy delgado, realmente muy fino. Eh, y todo este movimiento holístico, espiritualoide, demasiado efímero, eh, también, debo decir, eh, deja
deja un terreno muy fecundo, absolutamente muy fecundo, para una rama del judaísmo que yo no lo comparto, que se llama la Kabbalah, que también es un sistema de revelación que tiene, que usa buena parte del pueblo hebreo y, bueno, ellos fundamentan su accionar en función de esta suerte de dogma, de enseñanza llamada la Kabbalah. Nosotros hacemos el mayor esfuerzo por medio del Ruach de intentar siempre ir por la línea de las escrituras, ni más allá ni muy acá, porque a veces cuando uno entra en algunos aspectos, la patita de la Aleph tiene que ver con el principio, y el principio tiene que ver con, y por ahí terminás colgado de una nube de la que no sabés después cómo bajar. Yo no quiero ser de ninguna manera irrespetuoso con aquellos que profesan ese dogma, pero o ese sistema de interpretación, pero definitivamente en lo que a nosotros respecta es un camino que nosotros hemos decidido no transitar. Por lo tanto, le pedimos a Ruach permanentemente que siempre traiga esa convicción sobre nuestra vida, que nos permita ir caminando por el camino correcto. Y el camino correcto es mirar a Jesús. Mientras yo no deje de mirar a Jesús, mi vida jamás se va a hundir en el mar de las preguntas, en el mar de lo esotérico, en el mar de las dudas, en el mar de la religiosidad, en el mar de las tantas culturas, en el mar de las tantas verdades, sino que mi vida se va a cimentar definitivamente sobre lo correcto, sobre la base correcta, y la base correcta sí, solo sí, siempre es Yeshua. Por lo tanto nos declaramos de manera férrea discípulos del Ruach de Dios, que es el que nos enseñará todas las cosas, el que nos revelará, el que nos seguirá enseñando, recordando los principios establecidos por el Maestro, y de esa manera guiarnos a toda verdad. Decíamos la última oportunidad que compartimos, que hoy la Iglesia se enfrenta no a un tiempo necesariamente de revelación, sino que necesita pedirle más que nunca al Ruach que traiga una nueva medida de iluminación, es decir, que esa revelación que ya ha sido descubierta, ¿verdad?, pueda llegar a ser iluminada, porque en definitiva ya ha sido todo revelado. Lo que necesitamos es tener la luz, tener ese nivel de idoneidad que implica la iluminación, que viene sí, solo sí, por medio del Ruach, para ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Un tiempo que, a mi humilde entender, nos está desafiando y nos está llevando a poder seguir construyendo sobre estructuras sólidas, sobre bases firmes, sobre fundamentos, pero fundamentalmente sobre la cultura correcta. La cultura correcta es la cultura del reino, es el reino, una cultura que el pueblo de Dios necesita seguir profesando y heredando. Y esto tiene mucho que ver con el comienzo de este compartir, en donde hablábamos y ponderábamos cómo el pueblo, cómo Israel, ¿verdad?, ha sido punta de lanza en ese sentido, y ha trabajado de una manera muy concienzuda en el acierto o en el error.
porque perfecto solo es Dios, en, en que sus niños, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos puedan conocer sus raíces, de dónde son, quién es su Dios, qué fue lo que hizo, de dónde los sacó, hacia dónde los proyectó, cuáles son sus planes, cuál es su pasado, su presente y por consecuencia cuál es su futuro profético. Y está claro que el Israel de hoy es muy distinto del Israel de los tiempos de Yehoshua. Bueno, sensiblemente distinto. El Israel de hoy es un Israel eh, laico, en donde, en donde solo aquellos que siguen profesando su fe son los férreos encargados de eh, transmitir esa cultura tan necesaria para que, para que no se olviden de dónde nacieron, pero fundamentalmente en ese entender de dónde vienen, el hacia dónde van. Es muy difícil cuando uno hace un trabajo limpio, un trabajo ordenado, un trabajo prolijo. Y no quiero decir que nosotros seamos un trabajo, lo que estoy diciendo es que imagino yo que cuando Dios nos concibió, ¿verdad? Él normalmente hace, digamos que de adelante hacia atrás, ¿no? Él ya nos ve realizados y comienza a construir, a edificar y a establecer a partir de ese final. Lo que pasa es que, claro, hablar de Dios y hablar de principio y de fin, más allá de que la Escritura dice que Él es el principio y el fin, al menos lo compara con, es muy difícil porque de hecho, si hilamos sensiblemente fino, tenemos que reconocer que Dios es sempiterno. Es más, ni siquiera la eternidad puede comprender a Dios. Por lo tanto, hablar de Dios en términos de tiempos es bastante complejo bajo esta naturaleza. Pero bueno, tenemos que usar algunos elementos para que el común denominador de la gente, entre los que obviamente me incluyo, podamos entender que el hecho de que uno entienda de dónde vino debería de ser una herramienta preciosa para saber en dónde está y fundamentalmente poder proyectarse hacia adelante y saber dónde va a estar por todo el trabajo que el Padre ha venido haciendo en nosotros, con nosotros, a lo largo de la existencia. No hay tiempos para Dios. Por eso cuando Moisés, y es algo que me fascina, cuando Moisés se encuentra con ese malaj, se encuentra con ese enviado, se encuentra con ese mensajero allí en esa zarza, que algunos insisten en que era Jesús, otros que dicen que era el Padre. Bueno, Jesús no puede ser nunca, porque Jesús vino una sola vez. Jesús no tiene lo digo con temor reverente, no tiene un ascensor donde sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Cristo vino cuando tenía que venir, hizo lo que tenía que hacer y va a venir cuando tenga que venir, ¿verdad? Pero es parte de un trazado divino que nos tiene que llevar a entender que las distintas expresiones, como la de esa zarza que ardía y no se consumía, no era ni más ni menos que un mensajero de Dios, un enviado de Dios, un empleado de Dios, como lo somos nosotros, bendito sea su nombre, que le hizo entender a Moisés, que había llegado su hora, que todos esos años en Egipto, todos esos años en el desierto, todos esos años sirviendo a su suegro, no habían sido el resultado de, una experiencia de vida puntual, casual,
sino que fue el resultado de un plan divino para lo que Moisés tenía que hacer. Y ese trabajo que Dios tenía que hacer en Moisés claramente también tiene mucho que ver con nuestro destino profético, porque todas las aventuras, bueno, a veces con ciertos ribetes de desventuras, han sido ámbitos de preparación que el Padre ha tenido para con nosotros, que si nosotros supimos ser buenos alumnos, nos van a proyectar a mayores grados de responsabilidad, a nuevos ámbitos de enseñanza personal, pero también de un funcionamiento, ¿verdad?, bajo un rol magisterial absolutamente necesario en un tiempo en donde, como te dicen una cosa, te dicen la otra. Es muy difícil eh, la conducción, el ejercicio pastoral y la conducción de un pueblo, de una congregación, cuando los principios no son sólidos y no están claros, y cuando vamos siendo permeados, lamentablemente, no necesariamente por la doctrina, sino por dogmas humanos, ¿verdad? Y vamos conduciendo nuestra vida en función de dogmas humanos, en función de credos, cuando en realidad nosotros tenemos una cultura que manifestar. Básicamente nuestra responsabilidad mayor es manifestar una cultura con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa. Así como para muchos orientales, uruguayos, el mate es una religión, no sé, cualquier otra cosa. Hay en el plano espiritual, ¿verdad? En aquellos que hemos aceptado el verdadero desafío de ser, al menos de proponernos delante del Eterno un instrumento que Él decida usar cuando Él decida hacerlo. Debemos de entender de que hay rasgos de nuestra vida que deben de ser verdaderas columnas espirituales sobre las cuales debemos de sostener nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y esos pilares tienen que ver con una cultura, tienen que ver con principios espirituales. Dios es un perito arquitecto, que todo lo que establece lo establece primero de manera perfecta, de manera absoluta y de manera eterna. Lo que de alguna manera el enemigo permanentemente está intentando poner en tela de juicio es, a partir de desvirtuar las dos primeras, es de que ese principio pierda su condición de eternidad en nuestra existencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando dogmas humanos, cuando la falta de pericia, cuando la falta de discernimiento, cuando la falta de intelecto, cuando la falta de sensibilidad, cuando la falta de presencia comienza a hacerse cada vez más fuerte, más robusta en nuestra vida, en nuestra vida en general, y obviamente nuestra vida espiritual no escapa a esa realidad. Bueno, lo que estamos haciendo es condicionando mortalmente el destino profético de lo que Dios tiene establecido para nosotros, porque hay un ejemplo absolutamente trillado, pero no deja de ser muy práctico, y tiene que ver con la de aquel avión que, bueno, por alguna extraña razón el piloto no tuvo la pericia suficiente, no tuvo el reparo necesario, se confió demasiado, ¿no? Como a veces pasa mucho. Se confió y, bueno, allí marcó las coordenadas, pero resulta que por poner un número, en vez de poner 873, puso 874. Y vos decís, bueno, le erró por un 1, no seas malo, tampoco es tanto.
El problema es que cuando esa movilidad, ¿verdad? Se mueve en su ambiente, que es en el cielo, y se va moviendo, esa cuestión ínfima, casi que simbólica, sin importancia alguna al principio, cuando los kilómetros pasan, por no decir cuando los años pasan, cuando la vida pasa, resulta que nos encontramos en las antípodas de donde nos deberíamos de encontrar. Resulta que deberíamos encontrarnos en una posición muy distinta de la posición en la que nos encontramos en el día de hoy. Por lo tanto, ese pequeño grado, ese resultado de un paradigma, ese resultado de un esfuerzo demoníaco, es un resultado de la religión enquistada intentando establecer eh, principios que no son tales, verdades que rozan con la mentira, eh, y por tanto, en el devenir de los años y en el pasar de la vida, nos van desviando absolutamente de la cita divina que tenemos con Dios. Y esto es mortalmente peligroso y es sumamente serio. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el resultado de nuestra vida de manera inequívoca tiene que ver con una cita divina, porque en el momento en el que el Eterno nos llame, cuando nos llame, es para encontrarnos con Él. Yo me imagino, ¿no? No me quiero poner romántico en este momento, pero es como que Dios, es como que Dios te diga, bueno, te quiero esperar en el Rosedal, en el Prado, quiero tener amores contigo, quiero decirte quiero contarte todas las cosas que quiero compartir, quiero seguirte enseñando, quiero pasar tiempo contigo. Porque de hecho yo derramé mi sangre por amor de tu vida. Eh, lo hice por amor. Y de hecho desde antes de la fundación del mundo te amé, y por cuanto te amé proyecté este momento para que pudiéramos estar a solas y para que vos tuvieras un destino claro hacia dónde llegar, porque es poco responsable que Dios te haya puesto en este mundo, en esta vida, sin antes haber proyectado en dónde Él te iba a encontrar el día que Él te llamara. ¿Me explico? Tenemos un Padre responsable, no tenemos un Dios etéreo, de muy pocas respuestas y de muchas preguntas, un Dios con muchos sinsabores, un Dios con mucha falta de certeza, un Dios que hoy es verde y mañana es violeta y pasado es pelirrojo. Por eso la importancia de entender de que nuestro peregrinar por este mundo implica el ejercicio de mantener de una manera sólida, férrea, casi que violenta. Por eso la Escritura dice que los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Porque hay principios que tienen que ser sostenidos de manera violenta. No estoy haciendo apología de la violencia, ¿no? Estoy diciendo que uno tiene que defender los principios eternos de una manera sólida, ¿verdad? Con argumentos, pero fundamentalmente bien parados, y sosteniendo de una manera férrea aquello que nos ha sido revelado. No puede ser que después de 25 años de tener una relación con Dios y de que nos haya enseñado todo lo que nos ha enseñado, venga un fulano de tal y te aparezca con las tablas de Moisés mágicamente y te diga, no, mira, el camino es por acá. Bueno, yo dudaría mucho, más allá de que la duda está bien, acepto que no es de Dios, pero cuando alguien se encuentra con alguien, digamos que con esos visos casi que mesiánicos, y que distorsionan, a veces de manera sensible, pero a veces de manera burda, los lineamientos divinos. Bueno, hay que huir de ese lugar, hay que correr, pero fundamentalmente hay que mantenerse bien firme, porque como te decía
como te decía hace un ratito, yo acepto que la vida es un camino donde uno tiene que ir en dirección de donde Dios te va diciendo, y que el final irrefutable siempre tiene que ver con una dirección que el cielo ya ha trazado para vos, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Y yo te había puesto, por ejemplo, el Rosedal, por poner un lindo lugar de nuestra querida Montevideo, un lugar muy emblemático, un lugar muy lindo desde el punto de vista, de todo punto de vista. Entonces imagínate que Dios te está, ¿verdad? Al final de tus días, al final de mis días, ha permitido que todo esto que pasemos, lo pasemos para incorporar todo lo que tenemos que incorporar y para dar todo lo que tenemos que dar, porque yo vuelvo a insistir en esa dinámica divina en donde de gracia recibimos y de gracia damos. Esa forma parte de nuestra gran comisión, ¿verdad? No quedarme con nada, es dejarlo todo, porque de hecho no me voy a llevar nada. Y sin embargo hay tantos que están guardando tanto, y no hablo solamente de dinero, no hablo solamente de dinero. Hay que dejarlo todo. Hay maravillosos evangelistas, hay maravillosos pastores, hay maravillosos hombres y mujeres de Dios que están a la expectativa de vaya a saber Dios qué, y bueno, y están a la espera y a la expectativa de no sé qué. El problema es que la vida pasa y uno por más que pueda mirar el pronóstico, ¿verdad? Por medio de las aplicaciones, no puede llegar a mirar el pronóstico del tiempo. No significa que uno lo vaya a poder disfrutar. Y no con esto quiero ser apocalíptico. Pero todo este peregrinar por este mundo tiene un resultado final, y es encontrarnos con nuestro Señor Yahushua. Yo vuelvo a insistir, puse por ejemplo el Rosedal porque me resulta un lugar muy atractivo, muy lindo. Ahora, si vos no reparaste en ese pequeño grado el momento de emprender vuelo, bueno, probablemente termines, no sé, en Fraile Muerto, o en la barra del Chuy. Y no digo que sean lugares feos, todo lo contrario. El problema es que no pasa por una cuestión estética, pasa por una cuestión de propósito. Porque no se trata de encontrarse conmigo, no se trata de encontrarse con tu esposa, con tu hijo, se trata de encontrarte con tu Dios, a quien le debemos la vida, a quien le debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos. No es encontrarse con cualquiera, no es una cita casual, no es un episodio romántico del momento, no. Es una boda real, y es una boda de carácter eterna. Por lo tanto, la necesidad de estar siempre alineados con el Espíritu, y que sea Él el que nos lleve por el camino correcto, que nos vaya corrigiendo las veces que sean necesarias, pero que no nos apartemos, ¿no? Dijeran los lineamientos del Eterno para con Josué cuando debió de entrar en una nueva dispensación, ¿no? Cada vez que uno entra en una dispensación divina, en un tiempo profético, en una asignación divina, ¿no? Como es la vida, básicamente, siempre los lineamientos son los mismos. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos que, claro, cuando tengan uso de razón, lo primero que debemos enseñarles es que nuestro presente y nuestro futuro ya ha sido trazado. Que nuestra tierra prometida ya ha sido señalada. Y que este peregrinar llamado vida implica todos los caminos necesarios y suficientes para poder llegar a ese destino profético, que va a redundar en que nos podamos encontrar con Él.
y de esa manera poder ser premiados, ¿no? Porque la vida tiene un premio mayor, que no es la lotería de fin de año, sino que es volver al lugar de donde partimos. Porque nosotros partimos de una condición divina. El problema es que después, bueno, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por allí entró el imperio de la muerte. Fuimos condenados eternamente, ¿verdad?, a una muerte de esa misma naturaleza y condición, hasta que vino Yehoshua, venció al imperio de la muerte, descendió a las profundidades, y por Él y en Él, nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad de poder alcanzar algo que ya había sido profetizado, determinado desde antes de la fundación del mundo, llamado vida eterna. Que Dios nos dé la lucidez, la sensibilidad, el discernimiento, el temor de Dios, ese temor reverente que nos debe de alinear todos los días para con sus coordenadas y estar a la altura de lo que Él espera de nosotros. Construir este desafío llamado vida es una aventura preciosa. Es una aventura preciosa, a veces muy dolorosa. A veces un tanto dolorosa, pero cuando uno mira, ¿no?, en el diccionario de Dios las definiciones correctas, los conceptos cambian diametralmente. Y a mi humilde entender, incluso aquellas cosas que pueden llegar a resultar un padecimiento, no dejan de ser ni más ni menos que parte de una aventura que muchas veces es el resultado de nuestras concupiscencias y de nuestros errores, no de que tengamos un Dios sádico, sino que son nuestras ilegalidades los que, bueno, van asentando tristemente esas bases y esos derechos legales para que, bueno, digamos que el GPS de nuestra vida se vea distorsionado y necesitamos recalibrar. Dios desde el comienzo siempre pensó en que volviéramos a Él. Por eso Yehoshua, para volver a Él, para volver al Padre por medio de Él y poder ser nosotros parte de esa restitución de todas las cosas. Pero para eso, vuelvo a insistir, necesitamos transicionar en este sistema llamado vida, en este mundo, y hacerlo bajo la cultura correcta. Y la cultura correcta es la cultura del reino. ¿Cuál es la cultura del reino? Bueno, son los principios bíblicos que están establecidos en las Escrituras y que nos son revelados, recordados por Yehoshua, ¿verdad? Y refrescados, bendito sea el Eterno, por el Ruach permanentemente. Para que cuando nos adentremos en esa tierra prometida, como le fue dicho a Josué, bueno, Josué, ¿querés llegar a la tierra prometida? ¿Querés llegar al lugar que yo ya planifiqué para vos desde antes que nacieras? ¿Querés llegar a ese lugar? ¿Querés ser exitoso y llegar a ese lugar? Bueno, yo necesito darte una instrucción. Bueno, en una instrucción varios elementos. Primero, no temas, ¿no? Primero, no temas, que se lo dice no pocas veces, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, que se lo dice de manera insistente. Pero lo más interesante de todo, bueno, todo es interesante, pero yo quiero detenerme en esto, y es: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no?, de mi palabra, sino que medita en ella día y noche. Por eso vuelvo a insistirte, ojo con estos mesiánicos que andan en la vuelta, ojo con estos descubridores de la pólvora, porque
si hay algún elemento que puede llegar a considerarse el valor de la pólvora en este caso, yo lo compararía, si se me permite y apelo al buen entendimiento, a que la que siempre va a hacer la diferencia es la presencia de Dios. El desafío es que la presencia de Dios, primero, no viene sola, al menos no en esta plataforma, en esta dimensión, no viene sola. Son nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, la atmósfera reinante del sistema en el cual vivimos, un sistema caído, hace que la presencia de Dios se vea como filtrada. ¿Vieron cómo a veces cuando los cielos están muy cerrados y las nubes se vuelven como muy espesas, y por más de que estás al mediodía, ¿no? Es un ambiente un poco lúgubre, y vos decís, pero ¿qué pasó? Si son, a ver, las 2 de la tarde, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que hay algo que está distorsionando la verdad, la realidad. Porque la realidad no puede ser cambiada. La realidad no puede ser mudada. La realidad es lo que es y es la verdad. La verdad no puede ser cambiada. No es que haya una verdad, no es mi verdad. Ahora estamos con, sí, porque mi verdad y la verdad del otro, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Bueno, la verdad es una sola, se llama Jesucristo. Lo que intenta esta cultura imperante, cada vez más inmoral, es distorsionar la cultura correcta para que nosotros incorporemos cultos extraños y terminemos siendo un fuego extraño en el altar a Jehová. El problema es lo que sucede cuando funcionamos como un fuego extraño. No vamos a repasar ese episodio en donde estos sacerdotes, ¿verdad?, creyéndose vivos, levantan fuego extraño y su resultado fue, bueno, fue muy duro, muchachos. Así que bueno, que el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría, repose sobre nosotros y nos conduzca, nos dé la sensibilidad, nos dé la lucidez, nos dé la pericia suficiente como para ser como Josué, ¿verdad? A la hora de adentrarnos en este proyecto profético, en este destino profético llamado vida, que ya tiene una tierra prometida, que es en nuestro Canaán espiritual, podamos hacerlo bajo la cultura correcta, los principios necesarios. Y eso es, primero, esforzarse y ser valiente. El esfuerzo y la valentía son vitales, ¿no? Y no temer. Y lo tercero y no menos importante es no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino meditar día y noche en las sagradas escrituras. Pero les decía que si de cuestiones importantes se trata, si hay algo que definitivamente hace al pueblo de Dios distinto, diferente, es el que marca realmente la diferencia, es el que les da carácter, es el que les da razón de ser, de existir, es el que les da su propia condición de pueblo. Bueno, es básicamente nuestro Dios. Básicamente es nuestro Dios el que nos adopta y nos da la legalidad de poder ser hijos del reino, ¿no? Ser reyes y ser sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Pero para eso es necesario cumplir con algunas rigurosidades, con algunas regulaciones, con algunas decisiones que son fundamentales tomar, ¿no? Y por más de que pueda llegar a sonar muy básico, es importante poder aceptar y entender de que tenemos que entender y aceptar de que hay un bien mayor
que nosotros necesitamos para poder funcionar, ser y en ese ser funcionar como ese pueblo kadosh, como ese pueblo apartado, como ese pueblo escogido. Y lo único que nos hace distinto, aparte de nuestra cultura, que es la cultura del reino, es lo que debería, es su presencia. Básicamente su presencia. Necesitamos recuperar su presencia. Y en esta aventura en la cual nos hemos embarcado, yo creo que por medio de la inspiración de Dios, en esta aventura de poder entender cómo restaurar, traer los diseños correctos, así como en el cielo, en la tierra, y de esa manera poder restaurar un diseño eterno que es el tabernáculo de David, que es una forma de adoración, esa forma de adoración es una forma de conducción, es una forma de vivir, ¿sí? Que implica para nosotros un estar desnudos delante de él, ¿no? Y te recuerdo ese pasaje en donde David, bueno, algunas versiones hablan de que él estaba semidesnudo. En realidad él tenía una suerte de lo que los sacerdotes, los reyes, usaban debajo, era una fina vestimenta de lino. No era que estuvieran literalmente desnudos. A diferencia de Jesús, que muchos lo pintan como con una especie de pelele cuando lo están crucificando, y en realidad a Jesús lo crucificaron desnudo. Desnudito vino y desnudito se fue. Es literal eso. Pero no solamente es literal, es una figura profética muy fuerte. Muy fuerte. Que este mundo, bueno, no ha querido mirar porque le encanta mirar para el otro lado. Pero poder construir un espacio como Dios espera de nosotros es una capacidad que nosotros no tenemos. Y usted dirá, varón, todo esto para decirnos que no hay nada, no hay ninguna virtud en nosotros que nos permita construir algo que sea acepto delante de Dios y de esa manera Dios habite entre nosotros o nosotros habitar en alrededor de Dios, en medio de Dios. No, tampoco entren en depresión ni nadie se le parezca. Lo que estoy diciendo es que no hay en nuestra condición caída ninguna virtud, ningún atributo que a Dios le pueda llegar a agradar. Por lo tanto, la única manera de que Dios pueda establecer sus verdades, la verdad eterna en nosotros, es a partir de la iluminación, de la revelación. De allí que hace ya un par de charlas venimos hablando de la restauración de un diseño que tiene que ver con el tipo de adoración, por no decir el tipo de vida que Dios espera de nosotros todos los días, no cuando vayamos al culto, todos los días, que es el tabernáculo de David. Que cuando uno repasa el libro de Amós y se enfrenta, ya no te digo todos los capítulos anteriores, porque ya es mucho. Pero cuando uno hace un repaso muy rápido por ese pasaje donde el profeta Amós habla y de una manera profética y hasta escatológica, dice, bueno, y que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Saben cómo está hoy la cultura del reino en la iglesia de Jesucristo? Es necesario que lo diga. ¿Saben cómo está el diseño de Dios? A ver, arranquemos de vuelta. Yo, como ser humano, no tengo ninguna virtud, no tengo ningún bien que me permita por motus propia poder establecer ningún diseño que a Dios le agrade y en el que Dios decida morar. No hay, no la tengo. Entonces la pregunta
inevitable es, bueno, si Dios quiere venir a morar con su pueblo, ¿cómo hacemos entonces? Bueno, es allí en donde entra la gracia de Dios, el amor de Dios. Y a partir de la profecía y a partir del Ruaj, el Señor comienza a iluminar y a poner delante los deberes que su iglesia tiene que hacer para que su voluntad se pueda manifestar. Y esa funcionalidad que Dios nos da, esa capacidad que tenemos, que no es propia, sino que viene de Él, tiene que ver con el resultado de la iluminación de un diseño que le ha sido revelado a su pueblo, pero que a su pueblo, por alguna extraña razón, por algún nubarrón de la vida, se le ha hecho difícil verlo. Y es el tabernáculo de David. Tabernáculo que no lo diseñó David. Porque vuelvo a insistir, David, por más dulce cantor de Israel que sea, o que haya sido, como buen mortal que fue, no había en él tampoco ninguna virtud, ninguna, pero ninguna, que pudiera ser y provocar que Dios habitara en medio de su pueblo, como claramente David lo anhelaba. La única manera de que Dios habite en medio de su pueblo es por medio de una iluminación de su revelación. Por lo tanto, a David le es mostrado cómo se le adora al Padre en el cielo, ¿no? Dijeran los españoles, yo me imagino a un David flipar, ¿no? Lo he escuchado también mucho en algunos medios argentinos, ¿no? Me imagino a un David flipar completamente cuando vio ese modelo de adoración y lo replicó aquí en la tierra, lo cual obviamente tuvo un nombre, porque bueno, tiene no quiero entrar en esto porque si no me parece que nos vamos demasiado, pero todo en esta naturaleza, para poder aprenderlo con H y sin H, tiene que tener un nombre. Para poder ser conocido, y ese conocido tiene que ver con el propio elemento empírico, tiene que ser iluminado por Dios, tiene que ser revelado tiene que ser descubierto, y te tienen que ser mostradas las dimensiones para vos poder manifestarlo, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Lo mismo le pasó a Noé, lo mismo le pasó a Moisés. Cuando hay un diseño que no pertenece, no tiene los lineamientos de Dios, pasa lo que le pasó a Nimrod con la Torre de Babel. La Torre de Babel es un claro ejemplo de cómo el ser humano intenta llegar al cielo, tener la presencia de Dios, pensando que tiene el intelecto, tiene las capacidades, tiene las virtudes, tiene la fuerza, tiene los recursos naturales, tiene los recursos materiales, pero es imposible, porque Dios está en otra dimensión. ¿Cuál fue el resultado? No hay que repasar mucho. Toda voluntad humana, por más buena que sea, si Dios no está en el medio, termina siendo la misma que la Torre de Babel. En cambio, el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene que buscar? El discernimiento por medio del Espíritu. Ese discernimiento que nos traiga luz y que nos muestre cuál es la forma de que su presencia pueda manifestarse una vez más en medio de su pueblo, y que su pueblo pueda dar testimonio de quién es su Dios. Porque hoy, lamentablemente, salvo contadas excepciones, nos hemos transformado en una suerte de institucionalidad organizada, en una institucionalidad religiosa
pero no necesariamente pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es sí, solo sí, aquel pueblo en donde Dios se mueve con ellos, Dios se mueve en medio de ellos. Y cuando Dios se mueve en medio de, cosas pasan. Y hoy pasa muy poca cosa. ¿Por qué? Porque hemos perdido su presencia, porque hemos inclinado nuestras pasiones por las torres de Babel y hemos ninguneado los tabernáculos de David. Cuando David le es mostrado cómo se adora en el cielo, lo replica en la tierra, y así el tabernáculo de David, que no es ni más ni menos la cultura del reino, que no es ni más ni menos cómo Dios espera que yo viva. En términos muy resumidos, ¿qué es el tabernáculo de David? Bueno, mi manera de vivir. Por eso Dios dice que busca adoradores. Hay una relación directa entre ser hijos, obviamente pueblo, y ser adoradores. Hay una interrelación entre cada una de esas funciones, que todas son absolutamente complementarias y que se nutren la una de la otra y que tienen por un único objetivo darle gloria al único merecedor de toda la gloria, y ese es Yahushua. Pero para eso necesito que me sea revelado, que me sea iluminado el diseño de Dios. Un diseño de Dios que ya dijimos que es, si bien hay una matriz común a todas y a todos, bueno, hay un diseño, un claro diseño que es puro y es original. Después los distintos matices que Dios te vaya dando, y lo hemos hablado mucho estas últimas oportunidades, y lo hemos hecho a partir de el perfume, ese perfume personal que Dios quiere que vos y yo destilemos, que no es ni mejor ni peor, es el perfume que Dios te dio como resultado de tus amores con Él. Y es lo que te hace parte del reino, es lo que te hace distinto, diferente, su perfume. Que aunque sea único para nosotros en el mundo, no deja de ser su perfume. Porque ni siquiera eso. Lo que hace distinto y diferente, lo que marca realmente la diferencia entre un pueblo y otro, es su cultura. Pero esa cultura no es el resultado de un pasado y un presente, sino que es el resultado de un origen. Y ese origen se llama Dios. Porque Él es el principio de todas las cosas. Él es nuestro principio, en Él está nuestro principio. Por lo tanto necesitamos volver a Él. ¿Y cómo volvemos a Él? Bueno, que Él nos tiene que decir cómo hacerlo. Por eso le es enseñado el tabernáculo, David lo manifiesta, y de eso hemos venido hablando en estos días, no sin antes dejar de aclarar un par de cositas, pequeñas cosas, y es cómo describe el libro de Amós la condición actual de esa forma de vivir, de esa cultura de reino, de esa presencia y de ese perfume que nosotros tenemos que alcanzar. Y con dolor debo reconocer que el libro de Amós y la realidad creo que está demostrando que no se equivocó en absolutamente nada. No solamente está en ruinas, no solamente está caído, perdón, sino que está en ruinas. El sistema de adoración a Dios, como Dios espera de nosotros, hoy está en ruinas. No, pero si tenemos un coro fantástico, bueno, tendrás muy buenos músicos. Interpretarás muy bien algunas partituras, pero mira que eso no te hace adorador, ¿eh?
Eso no te hace adorador. Eso no me hace adorador. Pero hoy quiero tener un enfoque distinto. Quiero ir un poco más hacia atrás. Quiero que podamos juntos poder interpretar cómo, vuelvo a insistir, no es un mérito propio, no hay nada propio que me permita a mí traer su presencia, sino es por pura gracia. Y esa gracia es el resultado de una revelación que viene como consecuencia de una iluminación por medio del Espíritu. Yo le he llamado a esta charla una casa diseñada para su presencia. Porque ustedes recordarán, y hacemos un recorrido muy rápido, cuando siendo el sumo sacerdote Elí, allí en Silo, ¿verdad? En donde, bueno, cuando Dios ve que el sacerdocio estaba, bueno, como el tabernáculo de David, caído y en ruinas. Había una inmoralidad muy grande. Era penosa la condición espiritual del pueblo de Dios. Y por tanto, mejor dicho, era penosa la condición del moral, espiritual, del sacerdocio de Dios. Y por tanto, era penosa la condición del pueblo de Dios. Pasa todo lo que pasa. El pueblo, los filisteos, como siempre, intentando apañar, intentando violentar, ¿verdad? Porque el diablo viene para robar, matar y destruir. Bueno, los filisteos es un buen resumen de Hasatán. Es una imagen bastante gráfica y bastante precisa, a mi humilde entender, de este personaje nefasto. Pero que, bueno, no deja de ser creación de Dios. Y Dios se ocupará de hacer lo que tenga que hacer. El pueblo de Dios, de una manera absolutamente negligente, van a pelear con los filisteos, pierden, mal. Pensaron que el arca de la alianza, el arca del pacto, era una suerte de amuleto, ¿vieron? Hoy estaba, la verdad que no sé de dónde, bueno, no, estaba mirando a un youtuber que a ellos les gusta, creo que es mexicano. Vieron que, bueno, prácticamente en toda Latinoamérica el catolicismo es, bueno, la organización religiosa más dominante, ¿no? Y ellos estaban, bueno, y México es un pueblo muy católico. Bueno, muy idólatra también, ¿no? Idolatran la muerte de una manera maravillosa. Pero al margen de eso, creo que de allí que ellos sacan esta pregunta y me dicen: papá, ¿qué es el rosario? ¿No? Yo estaba en el cuarto y llego al comedor, me voy a hacer un pan con manteca, y me encuentro con: papá, ¿qué es un rosario? No entendía nada, francamente. Bueno, ahí le contesté su simbolismo y su relación con la Virgen María. Creo que contesté su pregunta, no sé, me parece. Y ¿por qué arranqué por acá? Bueno, no lo sé, me perdí, no sé, no sé, el rosario me hizo perder. Pero volviendo a lo importante, y es que tiene que ver, vuelvo a insistir, con que quise mirar un poco más hacia atrás y ver un poco el origen y el principio de todas las cosas. Un principio que
nos desafía mucho, nos confronta porque era un tiempo muy magro espiritualmente y claramente la condición del pueblo de Dios era execrable, básicamente. Ellos en su vanidad van a pelear contra los filisteos, pierden mal. Eh, Ellos pensando, vienen por este lado, claro, ahora me acordé. Ellos pensaron que, digo, con todo respeto a nuestros queridos hermanos católicos, pensaron que por llevar el arca del pacto, una suerte una suerte, no sé, o de crucifijo, una suerte de, no sé, le atribuían un valor, eh, un valor que no lo tiene necesariamente, ¿no? Es como llevar era como que hubieran llevado un rosario, ¿verdad? Yo entiendo que la fe se manifiesta de muchas maneras, o puedo llegar a entender que la fe se puede llegar a manifestar de distintas maneras y con distintos elementos. Pero es importante que el liderazgo de Dios pueda entender que la presencia de Dios no es un amuleto, que no porque yo lleve un salmo en cada bolsillo, ¿verdad? Escrito en papel, obviamente, y lo lleve en cada bolsillo, no importa si yo llevo una Biblia bajo el brazo, una bajo de cada brazo, ¿verdad? Si yo no voy alineado para con el Padre, bueno, yo creo que el resultado de la aventura que voy a tener no va a ser la que quisiera, porque estoy haciendo de la cultura del reino, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que la persona de Yehoshua, la estoy transformando en un amuleto de la suerte, ¿no? Lo cual es una herejía, básicamente. Y ellos cayeron en esa herejía, se llevaron el arca del pacto, ¿no? Pidieron con permiso, bueno, no sé si pidieron con permiso, Elí, correte, necesitamos el arca del pacto porque necesitamos ganar, ¿no? Era como que llevaran, no sé, en términos futbolísticos al Messi de hace, no sé, 10 años atrás a jugar contra cualquiera. Y lo más probable era que ganaran. El problema es que, aunque para muchos sí, Dios no es Messi. Ni Messi es Dios. Cuando lo llevan, la muerte vuelve a hacer sucumbir al pueblo de Dios. Salen absolutamente avergonzados de esa batalla, los que pudieron salir con vida y con todos sus miembros, los que pudieron salir, salieron absolutamente avergonzados, atemorizados, siendo víctima de un pueblo que demostró ser superior, porque cuando uno va en el nombre de una denominación, en el nombre de una congregación, en el nombre de una religión, bueno, lo más probable es que te pase lo mismo. Y mucho más cuando tomás las cosas de Dios como una suerte de amuleto, que vos pensás que podés cargar y que por el hecho de tenerla en tu bolsillo, estás cargando la presencia de Dios. Y estás, pero visceralmente equivocado. Porque la presencia de Dios no está ligada a nada material, necesariamente. Dios establece diseños, simbolismos, en las que de alguna manera se esconden, no sé si es la palabra más adecuada, o se resguardan, vuelvo a insistir, elementos de adoración que se provocan y se producen y se ejecutan en el cielo. Por lo tanto, aún las representaciones humanas,
como por ejemplo el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, es un diseño divino que va más allá de lo estético, sino que detrás de cada uno de los elementos, desde la madera, el oro, las imágenes de los querubines, ¿verdad?, con sus alas inclinadas hacia adelante, todo tiene que ver con diseños y con funcionalidades que se manifiestan en el cielo. O sea, no son el resultado de, bueno, a ver, me gustó así, tiene más onda, ¿no? Como el Feng Shui. Vamos a ponerlo de esta forma porque, no sé, energéticamente es más poderoso. Bueno, si hay algún hijo de Dios que piensa en esos términos, no sé, no sé qué decirle. No sé qué decirle, sin ofenderlo, ¿no? Pierden el arca, no solamente pierden la guerra, pierden la vida, muchos pierden la vida y pierden el arca de la alianza. Cuando Elí se entera de esto, se cae para atrás, se muere, se pega en la nuca, fallece. No queda céfalo el sacerdocio porque ya Dios venía preparando al profeta Samuel, que Samuel era rey, sacerdote. Samuel era una figura absolutamente impresionante. Samuel era juez, era rey y era sacerdote. Mirá la juecita que Dios tenía preparado mientras los hijos de Elí tenían relaciones con prostitutas que estaban allí a las puertas del templo. Y además está decir que los filisteos se apoderan de el arca de la alianza, se la llevan consigo, se escucha un gran lamento en el pueblo de Dios y un gran grito de júbilo entre los filisteos. Porque también cayeron en el error de pensar de que porque habían traído el arca del pacto, le habían ganado a Dios. Minga. Pero vamos a leer en 1 Samuel para no aburrirlos tanto con mis alocuciones. Vamos a hacer un poco de lectura bíblica. Y vamos a repasar juntos cuando el arca del pacto va a esta primera casa, ¿no? Dijimos que yo de alguna manera he titulado esta suerte de enseñanza o de compartir una casa diseñada para su presencia. Y déjame decirte que yo estoy convencido, y entiendo que de las escrituras se denota, por el nivel de festividad que manejaban los filisteos no solamente al haberle ganado a los israelitas, sino al haber raptado el arca del pacto, ¿verdad? Yo estoy convencido, no lo tomen como doctrina, pero yo estoy convencido que ellos pensaban que le habían ganado a Dios. Habían ganado a Dios. Y que tenían el poder de... Ahora como ellos tenían a Dios, y estaban empoderados, y tenían a Dios, y podían hacer de Dios lo que quisieran, lo llevan, ¿verdad?, al santuario donde tenían a su Dios, a Dagón, ¿verdad?, su supremo. Este Dios que se arraigó de una manera muy fuerte en Canaán, la tierra que luego va a ser la tierra prometida, pero un pseudo Dios que se arraigó de una manera muy fuerte en toda esa zona y que claramente fue motivo de idolatría, de adoración, de admiración de los filisteos. Y ellos ponen, ¿no?, el arca del pacto al costado de la figura de su pseudo dios llamado Dagón. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. El arca
de Yahweh estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahweh? Dijeron. Hago una rápida, un rápido repaso. Nunca está de más recordar que ellos cada vez que van a ver el arca del pacto se encuentran con que su pseudo dios Dagón estaba de bruces contra el piso, porque no hay nadie que pueda estar de pie cuando Dios dice presente. Nadie puede estar de pie cuando el Rey de Reyes está presente. No hay nada que pueda estar a la altura de Dios, nada, ni nadie que pueda estar a la altura de Dios. Si hay algo que ostenta estar a la altura de Dios, Dios lo pone a la altura de Dagón. ¿Cómo terminó Dagón? En el piso. No solamente una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces, y la última vez estaba desmembrado ya. A todo esto, Dios fue tratando con ese pueblo, ¿verdad? Con un pueblo que se piensa que puede dominar a Dios, como pasa mucho con este mundo, ¿no? Que cree que tiene la potestad de gobernar a Dios y de funcionar como Dios. A través, vaya a saber yo, a través de, no solamente de entidades espirituales, estructuras religiosas, niveles de cultura, demoniología, etcétera, 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 ¿no? Toda esta espiritualidad paupérrima que estamos padeciendo, piensan que a partir de su poder, sus conocimientos, pueden llegar a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, así está el mundo, amigos. La conclusión fue que el Señor envió una peste sobre los filisteos, dicen los estudiosos. Incluso vamos a ver, porque después ellos cuando devuelven el arca lo hacen de una manera especial. Dicen que algunos afirman que el Señor envió una peste relacionada con las ratas, los ratones, que generó, ¿verdad? Todo tipo de pestes, ¿verdad? Pues ese tipo de bichos puede generar todo tipo de pestes. Algunas versiones de la Biblia hablan de tumores. Otras que estuve leyendo habla de hemorroides. Habla de hemorroides. ¿Ve que había problemas de caño de escape por ahí? Había algún problemita de caño de escape. Pero bueno, sigamos dando lectura a las escrituras. Se dice: los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos? Ya estaban, que no podían más. Ya estaban con el tumor a flor de labio, ¿no? No soportaban más. Había ratones hasta en la sopa. Y bueno, ¿qué haremos? Consultan, ¿verdad? Consultan sus adivinos, sus brujos, ¿verdad? ¿Qué haremos con el arca de Yahweh? Dijeron, díganos, cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron: sí, devuelvan el arca del Dios de Israel, pero no la devuelvan sola. Hagan una suerte de remisión, ¿no? Hagan una suerte de pidan perdón, ¿no? De alguna manera pidan perdón. Háganle una ofrenda de reparación. De ese modo sanarán ustedes. Mira, eran profetas estos, eran profetas los filisteos. De este modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron, versículo 4, ¿verdad? Insisto, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Les preguntaron también, ¿qué reparación podríamos enviar? ¿No? Le preguntaron a los sabios y a los adivinos, a los brujos, ¿verdad? Los adivinos dijeron 5 tumores de oro. Acá fue donde yo me encontré con que en algunas versiones dice
hemorroides, bueno, en fin, cualquiera de las dos son malas. Cinco tumores de oro. ¿Por qué 5? Bueno, porque... y 5 ratas de oro. De acá viene una conclusión muy general, en donde los estudiosos afirman cuál fue la peste que Dios envió. Por eso la forma de los ratones. El hecho de que sean 5 está ligado a que, bueno, sobre los filisteos había un gobierno quíntuple, y gobierno quíntuple que había sido afectado también por esta plaga enviada por Hashem. Por lo tanto, su idea de remisión era enviar 5 tumores de oro, que había sido la consecuencia física, ¿no?, de la plaga, y 5 ratas de oro, que referenciaba no solamente a la plaga que Dios había permitido, sino al hecho de que también esa plaga había logrado afectar al ministerio quíntuple, a los 5 reyes que regenteaban, que regían sobre la región de Filistea de aquel entonces. Entonces no tuvieron mejor idea que decir, bueno, sáquenla de acá, sáquenla de acá. Porque vamos a terminar todos con tumores o con algunos problemitas con algunos problemitas traseros. Vamos a terminar muy mal acá. Bueno, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Y acá nos encontramos con la primera casa, que es la casa del mundo, la casa de los filisteos. Y la casa del mundo claramente es una casa que no ha sido diseñada para albergar la presencia de Dios. Porque la casa del mundo siempre va, y sobre todo en este mundo tan diverso, ¿verdad?, en donde la palabra diversidad se ha transformado en un ícono, ¿no? La expresión diversidad se ha transformado en un ícono, y el mundo está lleno de íconos. Tiene demasiados íconos. El problema es que hay una desvalorización completa, absoluta, radical de el valor supremo que debía de manifestarse, que era la presencia de Hashem. Claramente la presencia de Hashem en un mundo laico, ¿no? Bueno, en este caso era religioso. Lo que pasa es que hoy el mundo de hoy ha cambiado la religiosidad por la laicidad, que no es ni más ni menos. Es curioso porque Uruguay es uno de los países más laicos de América, por no decir del mundo. Y el problema es que hemos hecho de la laicidad una religión, porque detrás de la laicidad nosotros ponemos un Dios, que algunos le llaman partidos políticos, otros le llaman religión, Dios A, Dios B, Dios C, personajes políticos, personajes de la farándula, estatus social, ámbitos de poder, estructuras de poder, o estructuras que te catapultan a una expresión de poder. El problema es que ninguno de esos pseudo dioses puede estar a la altura de Dios. Y si Dios se queda demasiado tiempo en ese lugar, por eso dice que Dios está en el tercer cielo. Porque si Dios estuviera en esta dimensión, que dicho sea paso, no puede ser,
hasta que se den algunos eventos, porque el príncipe de este siglo es Hasatán. Por lo tanto, no puede ser. Pero al margen de eso, si Hashem viniera a este plano, eh, no quedaría roca sobre roca, no quedaría piedra sobre piedra. No se salva ni la iglesia, porque hemos idolatrado todo. Hemos levantado dioses de todas las cosas sabidas y por haber. Nuestras sociedades han levantado dagones en todos lados, en todos los aspectos de su vida. Y de más está decir, bueno, nunca está de más decir que la cultura de esta dimensión siempre va a ser contraria a la cultura del reino. Por lo tanto, de Dios permanecer demasiado tiempo en esta dimensión, como le pasaron a los filisteos, lo único que iba a traer era juicio. Porque su propia naturaleza frente a tal nivel de error no puede manifestar otra cosa más que juicio. No iba a quedar nadie vivo, vuelvo a insistir, si los filisteos no se sacan, disculpen la expresión, no se sacan, si los filisteos no toman la decisión de sacar el arca del pacto de su región, no iba a quedar ninguno vivo. Porque vos no podés pensar que podés dominar a Dios, por más pseudo Dios que digas tener, por más conocimiento que pienses tener, por más poder que creas tener. No, es incompatible. Por lo tanto, ya descubrimos que la casa del mundo es una casa incompatible para la presencia de Dios. Es absolutamente incompatible. Pero dice, me llama mucho la atención que estuvo 7 meses, y yo siempre reparo en este tipo de cosas. Ustedes saben que el número 7 es el número de la plenitud, es el número de la perfección. Y a mí se me ocurrió preguntarme, no digo que vos te preguntes lo mismo, es un ejercicio que yo hice, que no digo que vos lo tengas que hacer, pero ¿por qué dice que estuvo 7 meses? O sea, digamos que aguantaron 7 meses. Pero ¿por qué Dios permitió que fueran 7 meses? Porque en definitiva esos 7 meses representan el tiempo perfecto. La pregunta que yo me hice, es ¿el tiempo perfecto para qué? Hashem permitió estar en ese lugar, ¿el tiempo perfecto para qué? Bueno, la primera conclusión a la que yo llegué era para poder derribar a los altares paganos que estaban violentando y que iban a condicionar el futuro del pueblo de Dios, porque vuelvo a insistir, Dagón estaba arraigado, la cultura de Dagón estaba arraigada en la región de Canaán, que luego iba a transformarse en que ya había sido establecido por el cielo como la tierra prometida, y había comenzado a derribar las estructuras culturales. Dios a veces necesita manifestarse, claro, no de esta manera, sino a través de su iglesia, para poder derribar los altares culturales que están condicionando el futuro de nuestros hijos, que quieren condicionar el futuro de nuestros hijos, intentando levantar falsos dagones en el área de la educación, en el área de la medicina, en el área de la filosofía, en el área de la economía, pero fundamentalmente en el área de la educación. En el área de la educación. ¿Por qué? Porque claramente un pueblo que no sabe su historia
es un pueblo que está condenado a no saber dónde va a parar. Porque yo vuelvo a insistirte, tenemos un Dios ordenado. ¿Y ese qué implica, entre tantas cosas, el hecho de ser hijo de Hashem, un Dios ordenado? Que Dios estableció un principio, estableció un desarrollo que te va a llevar a un fin. Dios estableció todo. Los dagones de este siglo, a lo único que pretenden es establecer una distorsión de la realidad, de la cultura, pretendiendo definitivamente que, o mejor dicho, condicionar lo más posible la cultura para que los gurises que vayan mamando de toda esa cultura que se enseña en nuestros centros educativos y bla, no vayan teniendo una visión cada vez más laica de la vida, una visión más deísta de la vida, más politeísta de la vida, ni que hablar del ateísmo, ¿no? Ni que hablar del ateísmo. Aunque según algunas encuestas Uruguay no es el país más ateo, yo pensé que sí, pero no es el país más ateo al menos de Latinoamérica, porque si bien hay un alto porcentaje, los que no profesan ser parte, digamos que de las religiones, entre comillas, convencionales, en algo creen. En algo creen. No sé en qué, pero en algo creen. Entonces, por definición, fe en algo tienen. Y por lo tanto, no son ateos. Pero este mundo no puede ser jamás una casa diseñada para su presencia. Porque es una casa inmoral. Es una casa que permanentemente está levantando dagones en todos los estratos, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y siempre va a intentar que la razón pueda levantarse más alto que Dios. Y para muestra un botón, y termino volviendo a hacer mención a ese mojón de la vida en donde Nimrod, ¿verdad?, manipula, y a través de un esoterismo y de un satanismo y de una brujería ya imperante en este sistema caído, habían intentado levantar una estructura intentando ganarle la pulseada a Dios, como si eso se pudiera, ¿verdad? Era una batalla perdida desde antes de empezar, desde antes de ser pensada siquiera. Pero a las pruebas me remito. Ese diseño terminó absolutamente distorsionado. ¿Por qué? Porque no hay razón alguna, no hay pensamiento alguno. Y este mundo está intentando apoderarse del pensamiento que pueda levantarse más alto que Dios. No hay Dagón que pueda mantenerse de pie si Hashem está en ese lugar. Lo que tenemos que entender es que Hashem quiere estar en el lugar. Pero para eso necesito hacerla mediante un marco divino. Ese marco divino se llama la Iglesia de Jesucristo. El problema es que la Iglesia de Jesucristo tiene que funcionar como un tabernáculo de David. Quiero invitarte a que me puedas acompañar en estos días y poder ver juntos ese peregrinar del Arca de la Alianza, en donde pasó por la casa de Abinadab, que fue su primer paradero, para luego terminar en la casa de Obed-Edom, para luego sí, después poder ser
institucionalizado, formalizado el tabernáculo de David. Dios está buscando una iglesia que funcione como un tabernáculo de David. Te invito a levantarlo, pero vamos a necesitar la iluminación del Espíritu para que nos diga cómo hacerlo, porque es la única legalidad, el único diseño legal que nos va a permitir poder manifestar presencia, vivir presencia, convivir con la presencia de Dios sin que su presencia nos termine destruyendo a causa de nuestra naturaleza caída. Te bendigo, amada. Un saludo fraterno en el poderoso nombre de Jesús. Hashem bendiga tu vida. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre mi vida, en el precioso nombre de Jesús. Shalom.